Vamos rápido. Segunda de Juan. Solamente nos quedan 2 versículos. ¿Qué puedo hacer con 2 versículos? Dije yo. Y más encima hay una despedida. Pero siempre hay algo que decir con respecto a la palabra del Señor. Y algo muy importante en realidad. Vamos resumiendo un poco lo que hemos visto para entrar en el contexto de la culminación de esta breve, pero no menos importante carta de Segunda de Juan, que tiene relación con Juan, tiene relación con Primera de Juan, tiene relación con Segunda de Juan y obviamente tiene relación con Tercera, que es la carta que nos queda. ¿De qué hablaba Primera de Juan? Del amor. ¿Cómo le llamaban al apóstol Juan? El apóstol del amor. El apóstol del amor. Pero también vemos que en primera de Juan hay algunas afirmaciones que son un tanto duras, decidoras en cuanto a la salvación. De hecho, yo cuando he discipulado recomiendo leer, algunos recomiendan leer Juan, que está bien, porque es el mismo autor humano. Pero yo recomiendo leer Primera de Juan. ¿Para qué? Porque ahí siempre ha existido, es lo que he percibido yo, un déficit en los discipulados en la primera parte que es importantísima, que es la salvación. Nosotros cuando guiamos, somos instrumentos en las manos del Señor, porque el trabajo lo hace el Espíritu Santo, es el que convence de pecado y convierte a las personas, no nosotros, no hay ningún mérito en lo que hacemos nosotros. A veces, en entregar el Evangelio, a veces las personas no quedan completamente seguras de su salvación. Entonces, por eso en el discipulado es importantísimo que en las primeras lecciones hablen nuevamente de la salvación y de verificar si es que esa persona realmente hizo una decisión correcta. ¿Ya? Y Primera de Juan nos enfrenta a que si es que realmente somos hijos de Dios o no. Así de decidora es esa carta. Imagínense el apóstol del amor. Dijimos también que el amor va de la mano con ¿qué? Con Segunda de Juan. ¿Cuál era el tema o la palabra clave de Segunda de Juan? La verdad. O sea, el amor y la verdad. ¿Es una más importante que la otra? No. Aunque sí, una es antes que la otra, ¿ya? Pero las dos van de la mano, no se pueden separar. El amor y la verdad. Segunda de Juan nos llama a defender la verdad. De hecho, estamos en un tiempo, lo dije la semana pasada, en donde la verdad está siendo tergiversada. No hay verdades absolutas, hay verdades a medias, o es tu verdad, es tuya y la mía es mía. O sea, cada cual piensa como quiere. No hay una verdad absoluta en la sociedad. Pero nosotros como cristianos sí tenemos una verdad absoluta, que es la palabra del Señor. Y frente a eso no hay variación. Frente a eso lo veíamos lo vimos nosotros los jóvenes ayer, en nuestra reunión de jóvenes. La santidad, por ejemplo, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No hay variación, Dios no cambia. Es el hombre el que quiere acomodar a su placer, a su comodidad, o tal vez, como lo dijimos ayer, a veces el hombre forma un concepto de Dios equivocado. Y a veces, tal vez muchas de las personas están confiando en un Dios que no existe, que está formado solamente en su mente. La semana pasada vimos la advertencia en contra de los falsos maestros. Podemos aceptar, ceder en cuanto a una falsa doctrina en pos del amor, pregunto. No, absolutamente no. Y aquí el apóstol del amor nos hace un llamado específico a no claudicar, a no ceder en cuando la verdad está en juego, porque no es nuestra verdad, sino que es la palabra del Señor. He ahí de la tremenda responsabilidad que tienen los pastores de administrar bien este gran tesoro llamado palabra de Dios. Porque si yo tergiverso, si yo cambio lo que dice el Señor,
me va a llegar el castigo a mí. Es una gran responsabilidad. Es por eso que yo digo también que lo que administran las maestras con los niños tiene el mismo peso que lo que hago yo o que lo que hace Francisco cada día domingo. Tiene el mismo valor, tiene el mismo peso. O lo que usted hace en su hogar también cuando comparte la palabra del Señor, porque está administrando exactamente lo mismo que es la palabra del Señor. Vamos a leer estos 3 versículos para terminar con esta preciosa carta. Vamos a leer del 11, que dice, porque el que le dice, estamos en 2 de Juan, versículo 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Uf, ¿qué puedo decir con estos versículos, cierto? Pero sí hay mucho que decir. Vamos a orar. Padre mío, Padre bendito, Señor Santo, Todopoderoso, Creador del cielo, del universo. Eres tú, Padre, quien ha puesto su mirada en cada uno de nosotros, individualmente, con nuestros defectos, con nuestras virtudes. Gracias, Padre, por este amor tan grande de entregar a tu Hijo, a morir, a ser sacrificado. Un sacrificio perfecto por cada uno de nosotros, Señor. A pagar lo que nosotros teníamos que pagar. Ayúdanos, Señor, a entender, a dimensionar quién eres tú, tu grandeza. Eres un Dios tan grande y nosotros tan insignificantes, Señor. Te pedimos, Padre, que ese entendimiento nos lleve a tener una pasión distinta por tus cosas, por tu palabra, por congregarnos, por amarnos los unos a los otros, por compartir el Evangelio, por obedecer cada uno de los mandatos que tú has puesto en la iglesia. Pido, Señor, que tú transformes nuestro corazón, que nuestra iglesia sea la columna y baluarte de la verdad, que es lo que tú pides, Señor. Que cada uno de nosotros seamos responsables en esto, de no tan solo quedarnos con un sermón de día domingo, sino que cada día podamos ir a escudriñar, a buscar alimento espiritual en tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque en nuestro país tenemos libertad de culto, podemos reunirnos con libertad sin ser perseguidos, y cuestión que no es así en otros países. Hace poquito en Corea del Norte, Señor, condenaron a cadena perpetua a una familia completa, incluyendo un niño de 2 años. No dimensionamos, Señor. No estamos a la altura de la expectativa que tenemos como cristianos, como hijos tuyos. Te pedimos por esa familia, por ese pequeñito de 2 años, Señor, que por tener una Biblia en su casa fueron condenados a prisión por toda su vida. Te pedimos por esa nación, para que tu evangelio también los alcance. Y nuevamente te damos gracias, Señor, porque a pesar del panorama tal vez triste, desalentador, preocupante de nuestro país, aún podemos reunirnos con libertad, aún podemos predicar el evangelio con libertad, y eso tal vez nos lleva a ser cristianos perezosos, Señor, a veces y siempre. Es una conducta en tu palabra cuando la iglesia se duerme, hay una persecución, hay un movimiento que viene de ti para que la iglesia se pueda mover. Danos tu dirección, Señor, en cada una de las cosas que queremos hacer, Señor, porque queremos honrar y glorificar tu nombre. Bendice tu palabra, úsame, Señor, para tu gloria y para tu honra. En nombre de Jesús, amén. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿recuerdan de qué doctrina estábamos hablando la semana pasada? La doctrina de la Cristología. Cristología. En resumidas cuentas, en el contexto histórico, esta iglesia estaba siendo, se habían infiltrado, mejor dicho, falsos maestros que estaban colocando en tela de juicio que Cristo vino en carne. Que Cristo vino en carne. Ahora bien, ¿es importante o no es importante esta doctrina? Claro que es importante, porque si Cristo no vino en carne, el sacrificio no era suficiente para ti y para mí. O sea, la salvación no vale. Imagínense lo terrible de esto. Ahora también pensaba yo en este apóstol de amor que es intransigente al decir: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, esta sana doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. O sea, cierren las puertas de frentón.
porque él entendía la gravedad del asunto. De hecho, la costumbre en esos tiempos era que los creyentes eran hospitalarios, recibían a maestros en sus casas. Y la particularidad es que a quienes recibían eran gente de recursos, gente rica. Entonces se infiltraban en estas casas y empezaban a hablar de estas falsas doctrinas, haciendo mucho daño. Por eso la advertencia. Y estas personas estaban ganando adeptos negando la encarnación. Negando la encarnación. Trataba de entender yo la gravedad del asunto. Miren, la cristología habla de la doctrina ¿de quién? De Cristo, ¿cierto? Ahora, la mejor forma de explicarlo es esta. Y aquí todos se van a poner atentos, porque ¿qué pasaría si alguien viene a hablar mal o quiere dañar a tu hijo o a tu hija? Tú como padre, tú como madre, ¿qué harías? Ah, no, pues yo no sé qué haría, no sé cómo reaccionaría. ¿Sí? Hablaba en la semana con mis colegas, porque donde yo trabajo hay muchos ingresos de delitos sexuales. Y para nosotros realmente es complicado. Y lo que no tratamos de hacer, en lo personal, de no leer las sentencias, los hechos, para no generar un prejuicio con esa persona. Y hablábamos en el desayuno y conversábamos, porque justo había llegado un caso muy connotado, 5 violaciones y 7 secuestros. Y nos preguntamos, ¿qué harías tú si le pasa eso a tu hija? Y muchos respondieron de forma inmediata, yo lo mato. Yo no sé qué haría. O algunos no sabían responder. Miren, la doctrina de Cristo es tan importante porque se está hablando del Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Por lo tanto, Dios, que es celoso, el Dios del Antiguo Testamento, que es estricto, que pone límites, que puso límites a su nación. Ayer veíamos, si guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro. Sí, hay un beneficio tremendo en ser hijo de Dios. Había un beneficio tremendo en ser parte de esta nación escogida por Dios. Mi especial tesoro seréis. Ahora somos real sacerdocio, nación santa, coherederos de Cristo, hermanos de Cristo. Sí hay un beneficio tremendo, tenemos la vida eterna, pero también con eso hay una tremenda responsabilidad. Digo, si viene alguien, un falso maestro, alguien que viene a hablar en contra de la doctrina de Cristo, del Hijo de Dios, obviamente que es algo serio. Porque el Padre que no escatimó en dar la vida del unigénito para ser sacrificado por ti y por mí, y que venga alguien de la nada a dejar por tierra ese sacrificio que hizo Cristo, que fue 100% hombre, pero también estaba la plenitud de la deidad en él. Es grave, es grave. A veces nosotros defendemos a nuestros hijos de lo indefendible, pero este no es el caso, porque Jesucristo fue un hombre, 100% hombre, pero no hubo pecado en él, ni una palabra, sin pecado, 100% Dios. Por eso la gravedad del asunto y por eso esta advertencia. Ninguno tiene que recibir a nadie que venga a hablar una falsa doctrina. Nadie que venga a hablar o a echar por tierra la deidad, la encarnación de Cristo, porque es mi hijo. Y eso lo manda el Señor. Y el apóstol Juan entendía, este apóstol del amor, pero también severo en la verdad, sabía y entendía lo que estaba en juego. Por lo tanto, nosotros como iglesia también debemos de defender la verdad. Pero para que usted pueda defender la verdad, para que yo pueda defender la verdad, tengo que saber cuál es la verdad. Si usted no pasa tiempo en este precioso libro, no va a tener argumentos para defender la verdad. Juan da un mandato. Esto no es una opción, es un mandato. No recibir este tipo de hombres es un acto de amor hacia Dios. Así de simple. ¿Se dan cuenta que lo decía y lo vuelvo a repetir para que se quede grabado en nuestra mente? Que hoy se confunde el acto de amor
todo se justifica por amor. Hermanos, hoy más que nunca tenemos que velar, estar atentos, todo filtrarlo a la luz de la palabra de Dios. Los que tienen hijos pequeños, estén atentos. ¿Qué le están enseñando a sus hijos en los colegios? ¿Qué es lo que están viendo en la televisión, en internet? Debe de haber un filtro. Miren, dos cosas, y no tengo temor a decirlo. Les advertí, porque es mi labor. ESI, Educación Sexual Integral. Los que son papás y tienen hijos menores, pongan atención a eso. Investiguen qué es lo que es, qué es lo que está haciendo el gobierno, cuál es la agenda del gobierno. La JUNAEP ha regalado cuadernos a los niños de escasos recursos y miren, un trabajo de Satanás, porque a los niños más vulnerables, a las familias más vulnerables son objetos de prueba. Le regalan cuadernos a la JUNAEP con lápices de colores, 3 cuadernos. Está bien, ¿cierto? Está bien, están ayudando. Pero usted abre una hoja de un cuaderno, a la segunda hojita, LGTB, y meten la doctrina. ¿Se dan cuenta? Pero ¿quién tiene que estar atento? A niños de 5 años. Lo que pasó en Talcahuano. Entonces, tenemos que estar atentos, velar, sobre todo en este tiempo, donde hay una tergiversación de la verdad, en donde las iglesias hoy en día, lo dije la semana pasada, creo, ¿no? La iglesia metodista, una de las iglesias más grandes en Estados Unidos, ahora está pasando por una tremenda división. ¿Por qué? Porque están permitiendo el movimiento LGTB, se introdujo a la iglesia a tal punto que ahora permiten shows, ni siquiera son obras de teatro, son shows de ¿cómo se llaman? Travesti transformista. Así está la iglesia. La iglesia, hermano, se ha convertido en un anfiteatro como un cine con luces y un espectáculo. ¿Qué diría el Señor con respecto a eso? Yo he escuchado muchos cristianos que aman la palabra del Señor y dicen, pero ¿qué tiene de malo? Pero nos estamos quedando en el pasado. Pero ¿qué es más importante? Lo dije la semana pasada, la entretención. ¿Usted viene a entretenerse a la iglesia o viene a escuchar la palabra del Señor? ¿Se da cuenta la decadencia que está cayendo la iglesia de Estados Unidos, que es una nación que envió a muchos misioneros, muchos estadounidenses que nosotros conocemos que formaron iglesias acá en Chile, ya no están mandando misioneros, sino que es al contrario. Hay iglesias que se están cerrando en Estados Unidos, edificios vacíos, y nosotros que estamos buscando un edificio. Así está la situación de la iglesia. Por eso tenemos que estar alertas. Discernimiento espiritual, hermano. El discernimiento espiritual no es algo que va a caer del cielo, como veíamos ayer, me impactó eso, porque en el Antiguo Testamento, cuando Moisés habla con Dios, cara a cara, y el pueblo escuchó truenos, relámpagos, cae una neblina, ¿cierto? Algo tremendo. Pero me pregunto yo, para entender, porque ese es el problema de la iglesia. Ese es el problema de la iglesia, que no entendemos quién es Dios. No entendemos quién es Dios. Necesitamos truenos, relámpagos, una nube que se aparezca para tener un temor reverente frente a Dios, para cambiar nuestra posición, nuestra postura cada día domingo cuando nos acercamos a cantarle al Señor, que casi ni cantamos. Y perdonen que sea directo, pero debiéramos de cantar con alegría, con gozo, con fuerza, porque le estamos cantando al Dios que no escatimó ningún esfuerzo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Pero no tenemos ánimo. No tenemos ánimo para alabar el santo nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no entendemos quién es Dios. Así de simple. Hay un concepto errado de quién es Dios. Y lo veíamos ayer en la reunión de jóvenes. Nos dejamos llevar por la corriente del mundo, por el entretenimiento y pasa el tiempo, pasa el tiempo. Ayer tenía 30, hoy tengo 31. No, mentira. Ya tengo casi 48 años y el tiempo pasa volando. Ya
Parece que fue ayer cuando llevaba a mis hijos sobre los hombros, ahora ya no me los puedo llevar sobre mis hombros. El tiempo pasa súper rápido, sumamente rápido, y lo desperdiciamos. Y es necesario recordar y decir que ahora, hoy en día, hasta inclusive debemos ser celosos con el púlpito. He visto en iglesias antiguamente que de repente viene un invitado de, no sé, de Estados Unidos, porque ya cuando viene de Estados Unidos es como que ya está todo bien, ¿cierto? Pero cuando viene de Perú, no, como que no lo recibimos con tanto entusiasmo, ¿cierto? Porque somos así. Y a veces decían cosas raras en cuanto a la doctrina, porque nos filtramos, entonces tenemos que ser responsables frente a eso. En una oportunidad con Francisco, un hermano dijo, voy a ir a su iglesia. ¿Cómo voy a ir si, oye, primero no te conocemos? ¿Cómo vas a venir a la iglesia y vas a venir a- a mostrar un ministerio si ni siquiera sabemos lo que cree? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una responsabilidad tremenda en cuanto a eso. Por eso es necesario que ustedes también, así como nosotros oramos por ustedes también oren por nosotros para que estemos atentos frente a esos ataques. Recordar lo importante. Miren, Romanos 16. Ya he hablado mucho yo. Romanos 16. Vamos a recordar algo importante para que entendamos la gravedad del asunto, hermano. Romanos 16, versículo 17, que lo leímos la semana pasada, creo. 17. Miren, más os ruego, aquí hay un ruego, ¿no? Un énfasis añadido. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Oye, que no tiene amor, es falto de amor. Pues la Biblia es sumamente clara con respecto a eso. Que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ingenuidad, déjenme decirles, permitida porque la iglesia hoy en día no pasa tiempo este libro, no estudia, no se prepara. Déjenme decirles que lo que está pasando en nuestro país también, en nuestra sociedad, y sin temor a equivocarme, y lo digo con mucho respeto, es en base a la ignorancia. Tenemos lo que merecemos, porque nos hemos convertido en una nación ignorante. Nuestra juventud, yo lo converso con mi hijo, y nuestros jóvenes son jóvenes, y lo digo con mucha tristeza, son jóvenes ignorantes, necios, porque lo que ellos están colocando su atención son cosas vanas, vacías, huecas. Y miren, hoy en día lo que más vemos son predicadores que quieren saciar sus vientres, que hablan de la prosperidad, que quieren hacerse millonarios, que quieren hacer negocio con la verdad. Es lo que se ve hoy en día. Show, pseudo pastores que hacen risa de la figura de un pastor. Y los cristianos se ríen a carcajadas de eso. Yo lo empecé a ver y me causó risa y después empecé a entender el contexto, porque uno debe ser esto de, ¿cómo se llama? Un pastor que habla que hasta resulta hasta chistoso, pero si uno ve el fondo, está ridiculizando a la figura de un pastor. Y los cristianos se ríen de eso y gozan con eso. Es triste la situación de la iglesia hoy en día, sino que sirven a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas. Dios es amor. Ame, perdone, ame. No importa. Lo dijo con amor. Engañan los corazones de los ingenuos. No debemos ser ingenuos. No debemos ser ingenuos. La iglesia, en la advertencia que hace el apóstol Juan, fueron ingenuos, porque permitieron que estos falsos maestros se introducieran en sus casas y más aún empezaron a pervertir la sana doctrina. Y eso no se debe permitir bajo ningún punto. Segunda de Juan.
Segunda de Juan. Versículo 12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Miren, qué hermoso esto. Dice, porque el que le dice, dice, del día mejor, si alguno viene a vosotros y nos trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, también está siendo culpable. Aquí vemos a un apóstol Juan severo. ¿Sí? No tranza. Con tremenda severidad. Pero miren el versículo 12. Tengo muchas cosas que escribiros. Muchas cosas. Pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Se dan cuenta con la ternura que habla el apóstol a los hermanos? Una ternura, un amor a la iglesia de Cristo. Quiero verlos cara a cara. Quiero verlos cara a cara. Cuando hay, miren, cuando hay salud espiritual, cuando un cristiano está bien espiritualmente, cuando hay amor, pero este amor verdadero, este amor que está enlazado con la verdad, hay amor por los hermanos, hay amor, hay una necesidad por estar con los hermanos. Necesitamos tener comunión, necesitamos vernos cara a cara. A mí la verdad que me gustaría tener más tiempo, pero en lo que del trabajo y todo que ando para allá, para acá, no es una excusa. De verdad que no es lo mejor. Por eso ya me enfoco en la meta que ya me voy a jubilar ya. Y ahí me va a quedar tiempo para dedicarme, ahí me van a tener todos los días en su casa. Va a ser, oh, ya viene ya. Pero es la labor, es la labor, es la labor. Es un trabajo hermoso, sí es desgastante, porque a veces uno no concilia el sueño piensa mucho uno, y se desgasta. Pero la recompensa es maravillosa. Y los frutos y el gozo que se siente, el amor de los cristianos o entre hermanos, es el aliento para seguir adelante. Miren, vamos a Lucas 14. Lucas 14. ¿Cuál fue el corazón entonces del apóstol Juan? ¿Cuál es el corazón del apóstol Juan en este versículo 12? ¿Qué es lo que él deseaba? Tenerlo, ¿cierto? Compartir con ellos, estar junto con ellos. Pero hoy en día, yo digo, ojo, mire, voy a ser muy cuidadoso con las palabras que voy a utilizar. Yo nunca voy a interferir o yo nunca me voy a involucrar en su vida privada. Nunca. No es mi tarea. ¿Ya? Pero cuando usted necesita ayuda, yo tengo que estar ahí para ayudarle, para animarlo. ¿Ya? Y lo que yo diga, no lo tome como personal, lo hablo en general. Nunca voy a poner en tela de juicio los motivos por los que usted tal vez algún día no venga a la iglesia. ¿Ya? Dicho esto, vamos a lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer del 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena. ¿Está bien, cierto? Y una gran cena. Y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, porque ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, pero te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá
a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Cuántas excusas muchos ponen hoy para no ir a la iglesia? Miren, el compartir, el tener comunión con hermanos, el tener la necesidad de compartir en comunión, de cantar juntos, de escuchar la palabra, de orar juntos, tiene que ver y está estrechamente ligado a una salud espiritual. Cuando usted está mal espiritualmente, usted no quiere nada con la iglesia, no quiere nada con los hermanos, no quiere ir a la reunión de damas, no quiere ir a la reunión de hombres, a la de jóvenes, menos el día domingo. Hay que cantar, menos abrir la Biblia. Es una señal de que alguien no está bien espiritualmente. ¿Ya? Miren, 3 excusas. Miren, vamos a enfocarnos solamente en eso. Miren lo que dice el casi irrisorio. El 16. Un hombre hizo una gran cena. ¿Cuándo se hace la cena? La cena es en la noche. Hizo una gran cena y convidó a muchos. Los invitó, ¿cierto? Y miren, ¿quién presentó excusas? Uno dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Nuestra hermana, que experta en esa área, nos puede decir: ¿quién va a ir a ver una hacienda en la noche? Si alguien que compra algo va antes a verla, ¿cierto? A ver de día la propiedad. Pero no, tenía que ir en la noche. Excusa, ¿se dan cuenta? Miren, ¿qué dice el otro? He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Se compró 5 yuntas de bueyes, no tenía que ir a probarlos, justo en la noche también. O sea, ¿los compró sin probarlos? Me pregunto yo. Excusa. Otro dijo, esta excusa es más... Acabo de casarme y por tanto, este dijo: me casé nomás y no puedo ir. Así de... Tal vez ya la señora lo dijo: no, te quedas en casa. No, es una broma. Se dan cuenta, 3 excusas, sin fundamento. Pero esto pasa, nosotros los creyentes colocamos excusas. A veces es válido, hermano, no tener ganas. Yo también no he tenido ganas a veces de levantarme, porque es parte del caminar cristiano. Pero con ganas o sin ganas uno tiene que levantarse, y la convicción en la verdad y lo que uno tiene que hacer tiene que ser más fuerte que las ganas, que lo que tú sientas. Porque los sentimientos son engañosos. El corazón es engañoso. Si tú te guías por tu corazón, vas a caer porque es engañoso. Mejor es confiar en la verdad, en lo que dice el Señor, en lo que manda el Señor. Y nos manda a congregarnos. No es una opción. Yo digo, sí, obviamente, si hay alguien enfermo, hermano, yo soy el primero en decirle: quédense en su casa. Como le decía el hermano Alberto en la mañana, la semana pasada me quedé cuidando a mi esposa. Es su deber antes. Primero su deber de esposo, después lo demás. Era su deber quedarse con su esposa en su casa. ¿Ya? Pero no excusas, a eso voy. Excusas. Y a veces presentamos excusas para no congregarnos, para no participar de los ministerios. Cuando mejor podría ser distinto. Cuando no hay pasión por Dios, presentamos excusa por todo. No hay pasión por Dios. En la iglesia lo que le falta hoy en día es pasión. ¿Qué es lo que es pasión? El mejor ejemplo de pasión que puedo dar es cuando hace mucho tiempo atrás, que me gustaría volver a hacerlo, así que vayan preparándose, es pararme en la calle y predicar el evangelio en la calle, frente a la gente. Eso es pasión, porque eso llena de gozo. Claro, cuando me paro delante de la gente y 1, 2, 3 y me largo. Es difícil, no es fácil, pero cuando terminamos la labor, cuando ya predicamos, cuando ya el Espíritu Santo nos utilizó y cuando ya le hablamos a la persona sin temor y cuando
oramos y terminamos esa reunión, nos vamos a la casa con así un tremendo pecho inflado, con gozo, sabiendo que lo que hicimos estuvo bien. Eso provoca, cuando hacemos la voluntad de Dios, gozo, alegría, ánimo, es encender el motor, es como recargar las baterías, es necesario. Cuando bien podrían, miren, estas tres excusas baratas demuestran que no hay una pasión por Dios. Es la condición del corazón del hombre hoy en día. ¿Acaso en la iglesia hoy no es así? Cuando viene, en la primera excusa el hombre puede haber dicho, compré una hacienda, dijo, ¿cierto? No puedo ir a la cena. Cuando hay una pasión por Dios, cuando hay una convicción, este hombre tendría que haber dicho, ¿saben qué? Yo me compré una propiedad, vamos y hagamos la cena ya. ¿Se dan cuenta? Cuando el hombre dice, yo me compré 5 yuntas de bueyes, podría haber dicho, no sé, si alguien no tiene cómo ir, yo instalo una carreta y llevo a los que no pueden llegar, o por último mato un buey y hacemos un tremendo asado. Y nos juntamos y compartimos con los hermanos. El que recién se casó, en vez de dar una excusa, podría haber dicho, hoy hay una cena, en la iglesia nos vamos a congregar con los hermanos. ¿Qué mejor lugar para compartir mi alegría que me casé? ¿Qué mejor lugar? ¿Se dan cuenta la diferencia? Y eso pasa porque no hay pasión por las cosas de Dios. No necesitamos los unos a los otros, como una brasa, como el fuego. Cuando usted prende el fuego para el carbón, para la parrilla, si una brasita, si hay un carbón que se aleja, se apaga. Por eso necesitamos estar unidos. Hace 2 domingos atrás, amados los unos a los otros. Un amor práctico. ¿Ya? ¿Qué podría haber dicho en estos versículos? Muchas cosas. Hay asuntos legítimos, hermano. Hay asuntos loables, pero que destruyen la espiritualidad. Hay proyectos de vida que son válidos, que es legítimo, pero si interrumpe su comunión con Dios, va a caer en una decadencia espiritual y va a terminar alejándose de Dios. Uno se desliza de a poquito, no se da ni cuenta. Cuando ya dejó de orar, no se da ni cuenta cuando dejó de leer, cuando se dio cuenta. Y miren, de hecho, lo hice intencional, hermano, a los hombres. Le estoy mandando, ayer empecé a mandar devocionales para los hombres. Los voy a saturar. A veces uno dice, no, ¿para qué le mando la lectura? Yo tengo mi lectura, pero ¿para qué les mando la lectura si nadie dice nada? El tirón de oreja. Si nadie me las pide, ya me preocupo por mí, pero no, los voy a saturar. Todos los días les voy a mandar devocionales más extensos que al que mando a la iglesia. Ahí si usted los lee, ya es cosa suya. ¿Ya? Asuntos domésticos, si se vuelven pretexto para no congregarse, son pecados. Son pecados. Miren, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Me puse muy severo, ¿no? No. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Miren, versículo 22 que es hermoso. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Miren, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué es una profesión? ¿Qué es una profesión? Es como lo que le falta a los profesores hoy en día, ¿no? La profesión es algo que va junto con la vocación, ¿no? Puede ser. De nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si hermanos, ustedes me preguntan a mí si ese día está pronto, yo creo que sí, como nunca antes. La decadencia de la sociedad del mundo entero en cuanto a lo moral, en cuanto a la iglesia en general, hay una decadencia tremenda que nos dice, que nos avisa a grito que la venida de Cristo por nosotros está pronta. Por eso tenemos que estar a cuentas. Por eso tenemos que estar a cuenta, porque muchos van a sufrir pérdidas e inclusive algunos se van a quedar. ¿Qué me dice a mí que el 100% de la asistencia de la iglesia son hijos de Dios? Y no es que sea mal pensado, pero es la realidad.
No nuestra iglesia tal vez, pero también hay iglesias que desde el pastor hacia abajo, ninguno es salvo. Ninguno. Con tristeza lo digo. ¿Han leído este versículo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero se dan cuenta que el enfoque que le dan todos, usted no se congrega. Ustedes no se congregan. Ese enfoque se le da, como apuntando al que no se congrega. Pero miren, léalo de nuevo. Dice, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, sí, como algunos tienen por costumbre, sí, pero exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Considerémonos unos a otros. Yo creo que la importancia acá es que si algunos no se congregan, la responsabilidad de la iglesia, la responsabilidad tuya y mía, es estimularnos al amor para que esos que no se congreguen. Pero no quedarnos a asumir que este versículo va en pos solamente para apuntar al que no se congrega. Porque también hay una responsabilidad de la iglesia de estimular en amor para que ese que no se congregue se vuelva a congregar. Y digo, no me excuso nunca, pero no tan solo es responsabilidad mía, sino que es responsabilidad del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Porque si se duele uno de ustedes, cualquiera de los que somos parte del cuerpo, todos nos dolemos. ¿Ya? Y versículo 13, para terminar estos extensos 3 versículos, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido, nuestro gozo. Ese debe ser el sentir de nosotros. Cuando nos vemos cada día domingo, que ese gozo sea cumplido. Y dice el 13, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. La elegida. Miren, acompáñenme a Juan capítulo 17. 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. No tengan miedo cuando ven palabras, porque hoy en día se tiene miedo de hablar de elección, de elegido. Y dice, la elegida. Lo dice, literalmente. Miren lo que dice el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tú. ¿Quién se los dio a quién? ¿A quién? Exacto, el Padre al Hijo. El mismo capítulo, el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Esto nos da aliento también, hermanos, porque somos del Señor. Somos pertenencia de Dios. Somos hijos de Dios. El versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en. Cristo se glorifica en nosotros. Versículo 24 del mismo capítulo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Capítulo 18, versículo 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Y Oseas, si alguien me puede ayudar con ese versículo, Oseas capítulo 14 y el versículo 4. ¿Sí? Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo los amé de pura gracia. Hermanos, ¿en qué quiero decir con esto? ¿En qué quiero poner el énfasis? Es que no fuiste tú, no fui yo el que buscó a Dios. Fue Dios que nos buscó. El hombre por sí no puede buscar a Dios, porque somos malos. Está en nuestra naturaleza. Pero Dios puso su mirada en ti, puso su mirada en ti y en mí, con un propósito. Y ese propósito es que nosotros seamos santos, apartados, para el propósito de Dios. Miren, Hebreo lo leo yo, Hebreo 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No, quiero que el énfasis no está en eso. Hebreos capítulo 13, versículo 17.
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Velar por vuestras almas. Y a veces no tiene que ver solamente con un bienestar físico, material, que también es importante, pero tiene que ver con un bienestar espiritual. Y vamos en camino a tomar decisiones. Pero las decisiones no pueden ser en base a lo que yo quiero, lo que yo deseo. Por eso es necesario algo importantísimo en la iglesia: orar. Orar y orar para que el Señor nos muestre con claridad cuál es la dirección que tenemos que darle a la iglesia. Obviamente la dirección es glorificar el nombre de Dios, la gran comisión, pero específicamente dónde y cómo tenemos que hacerlo. Sabiamente un hermano me dijo hace unos domingos atrás: ¿a cuánto tiempo se proyectan como iglesia? No sé, años tal vez, pensaba, y no está bien, o sea, no está mal. Pero los tiempos no están como para proyectarse a tanto tiempo. Porque la necesidad es ahora, es hoy, es hoy. Y mientras más nos sintamos cómodos acá, más vamos a caer en un letargo. Por eso es importante orar. Esta es una era de relativismo. La iglesia debe mantenerse anclada a la verdad. Anclada a la verdad. Nuestra adoración debe estar basada en la verdad y no en una emoción carente de ella. El amor y la verdad van de la mano. Debemos anclarnos a esta verdad. Por algo nos llamamos Iglesia Bautista Piedra Angular, porque nuestro fundamento está en la verdad, que es Cristo. Es Cristo. Y tenemos que hacerle honor a nuestro nombre. Para terminar, 1 Timoteo capítulo 3. Acá otro tremendo hombre. ¿Quién? Pablo, con el mismo corazón. Miren el versículo 14, hablándole a Timoteo, su hijo espiritual. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a cara, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa es la tarea de nosotros también. Mostrarle la Escritura cada día domingo. No entretenerlos, sino que enseñar a cómo la iglesia debe conducirse. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y si nosotros tenemos que cuidar y proteger a la iglesia de aquello, sobre todo en estos tiempos. ¿Ok? Oremos.